Hola, hola gente curiosa, bienvenidos al episodio número 40 de La Curiosidad Liberó al Gato. Se preguntarán, ¿dónde están los demás? ¿Por qué tan solo? Bueno, les tocó irse de vacaciones, les di vacaciones pagas, con todo, aguinaldo, tienen todo el derecho a disfrutar, así que no, mentira, no les pago ni a Gustavo ni a Walter, pero bueno, ahí están ellos de vacaciones, me dejaron solo, pero me dejaron solo para, fíjense en los nombres, ¿no? Ahí abajo, mismo apellido, ¿no? Es mi padre. Hoy vamos a hablar con mi padre, mi progenitor, sobre el tema que nos compete hoy, que es el cáncer. ¿Y por qué cité a mi padre? Primero lo saludo. Hola, padre, ¿cómo estás? Hola, Doctor buenas Isaac noches. Fleischer. Buenas noches, buenas noches. Bueno, ¿todo Buenas bien? noches a vos y buenos días a toda la audiencia. ¿Te puedo tutear? No, trátame de usted. Bueno, te voy a tutear igual. Eh, Contanos un poco, Isaac, antes de empezar con el tema del cáncer, contanos un poco, papá, eh, un poco de tu historia en la profesión, cuándo empezaste, y hace cuántos años te dedicás. Bueno, una vez que me recibí de médico, lo primero que hice fue una residencia de clínica médica, una residencia médica que duró 3 años. Después me nombraron jefe de residentes de clínica. ¿Cuándo se inauguró el Hospital Posadas? Cuando se inauguró el Hospital Posadas, en el año 1973. Hace poco. Sí. Y bueno, yo era el jefe de residentes. Como era un servicio nuevo, los demás médicos eran todos ex jefes de residentes de los principales hospitales que el Hospital Posadas había reclutado. Y se repartieron las especialidades, nadie quería hacer oncología. Yo tampoco. Pero bueno, mi jefe, el jefe del departamento de medicina, me invitó a hacer esta especialidad, a lo cual yo le dije, no, de ninguna manera yo quiero hacer nefrología. ¿Por qué no querías, antes de seguir, por qué no querías hacer oncología? Porque cuando yo estaba haciendo la residencia en un prestigiosísimo lugar que hoy no existe más, que es el Instituto Modelo de Clínica Médica Luis Agote, donde era un servicio histórico donde Luis Agote hizo la primera transfusión de la historia. Bueno, estando en esa sala, venía un oncólogo visitante, era una especialidad nueva, ojo que la oncología es una especialidad muy nueva, muy, venía un oncólogo que venía de Estados Unidos y quería, en fin, promoverse él o promover la especialidad, era de otro lado, y cuando él pasaba, bueno, en esa época habían recursos que no tienen nada que ver con los actuales. ¿Eh? Y cuando él pasaba, los demás médicos, cuando él no veía, hacían unos signos como burlándose de él. Y eso se me quedó grabado. Y A los oncólogos le hacían bullying? sí, ¿Por sí, qué? pero no se daban cuenta, lo hacían a escondidas. No, ¿Por no, qué? porque era un poco en chiste, en el sentido de que quién puede dedicarse en una época en la cual la oncología tenía el 20% de los recursos que tiene hoy o menos, ¿quién puede en su sano juicio dedicarse a esto? Era La como cosa un es que médico que no, medio que estaba ahí, que no tenía ningún sentido que estuviera ahí. Es como más o, que, más o menos, ¿qué podés hacer con este tipo que tiene cáncer? Ya está. más o menos. En esa época la palabra cáncer era una palabra prohibida y y en las historias clínicas solíamos poner en el ángulo superior derecho cuál era la mentira que le decíamos al paciente para no decirle que tiene cáncer.
porque Mm. se tomaba casi a veces como una sentencia. Está bien. Seguí contando la historia, ahora vamos a entrar un Nada poco que de. ver con lo que es hoy, nada que ver. Ahora, Bueno, ahora vamos a entrar un poco en lo que es la diferencia, pero seguí contándome un poco de, o sea, vos empezaste a estudiar, no empezaste a estudiar oncología en el setenta y bueno, tres entonces, Vos te no, habías recibido de yo me había médico. recibido, hice la residencia de clínica, 3 años. El cuarto año me fui del Instituto Modelo y me contrataron como primer jefe de residentes de clínica en el Hospital Posadas. Mm, Nadie quería hacer oncología, entonces mi jefe necesitaba que alguien haga la especialidad. Me ofreció, a lo cual yo me negué. mm, Al día siguiente o a los 2 días, no me acuerdo bien, me llaman de la dirección del hospital. Y estaban mi jefe con el director asistente. El director asistente era un médico muy joven. En esa época era presidente el general Lanuse. Te estoy hablando, bueno, sí, sí, estoy hace poquito. ya hace poquito, sí. En esa época era presidente el general Lanuse y el que era director asistente era una persona muy joven, un médico brillante, muy joven, y familiar de un militar que eh, me llama y me dice, che, Fleischer, acá me dijo el nombre de mi jefe. Yo voy a tratar de no nombrarlo, ni a mi jefe ni a quien era en No, ese no, momento el no. director asistente. Sí, acá me dice tu jefe que te ofreció hacer oncología y vos no querés. No, 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 yo quiero tal cosa, bla, 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 bla. Pero sos idiota. Yo ya te arreglé todo. Entonces, a veces uno piensa que cuando un tipo que tiene poder, tiene buenas intenciones, actuando dictatorialmente, puede lograr, si tiene buenas intenciones, cosas, y no solo eso, sino tuve otros ejemplos en mi vida donde veo que a veces la democracia te traba un poco y la libertad de poder decidir con buenas intenciones, que eso es lo raro, te lleva a lograr cosas. Entonces me dijo, mira, mira, yo ya te arreglé todo. ¿Dónde vivís vos? Bueno, vivo en tal lugar. ¿Y qué, te venís al Posadas todos los días? Sí. Bueno, me parece bárbaro. Escúchame, ¿qué vas a hacer cuando termines la jefatura de residentes? Bueno, voy a hacer voy a continuar haciendo guardias de terapia intensiva que estoy haciendo en un sanatorio prestigioso de la capital. Vendré acá como concurrente. Bueno, escúchame, yo ya te arreglé todo. Vos vas a hacer un curso con el cual te vas a recibir de médico oncólogo, y que se hace en tal lugar con el profesor tal y tal, que yo no sabía, era obviamente el oncólogo más famoso de la época. Y me conseguí, bueno, y ese curso significa que cuando termines los 2 años vas a ser médico oncólogo reconocido por Salud Pública, por la Universidad de El Salvador y, o sea, especialista universitario y un especialista nacional reconocido. Y ese curso vos vas a tener que ir cerca de tu casa, en la capital. Vas a tener que ir al hospital militar 20 horas por semana. Acá te vamos a nombrar, es decir, que te nombren en un hospital no es fácil. Ya vas a tener el nombramiento con 2 cargos, médico de planta de 40 horas, médico de guardia de 24 horas. En comisión, vas a hacer 20 horas cerca de tu casa, lo único que te pido es que los sábados vengas acá a abrir un consultorio de oncología, cuando no tenés el curso. Después, son 2 años el curso. Después, por contrato, vas a tener la obligación de venir al hospital por lo menos 4 años más, a cumplir con la función de abrir un sector de atención oncológica.
Una oferta tentadora sin ninguna duda. Primero ahí saludamos Hola, el pelado, Gustavo. entró un Hola, ¿qué pelado ahí, no tal? sé quién es. Gustavo, ¿cómo estás? Soy yo, Eh, soy yo. Pensé que estabas de vacaciones, yo te informé que estabas de vacaciones, no estás de vacaciones. Sí, Ah, bueno, estoy esa época del año en la que uno se dedica a hacer cualquier cosa, incluyendo trabajar un poco, pero dice, estoy de vacaciones y estoy en otro lado y qué sé yo. ok, está muy bien. Ok, bueno, entonces, bueno, no me dejaron solo al final, ahí está Gustavo. Bueno, Isaac, entonces te dieron la oferta tentadora y evidentemente aceptaste, ¿no? Y sí, le pedí 24 horas para pensarlo. Me dijo que sí, pero que si no lo acepto yo, se lo iba a ofrecer a otro médico del servicio con el cual yo no me llevaba bien. Entonces, Ah, o le sea, pedí- para cagarlo al otro, terminaste siendo oncólogo, solo por así, por... entonces le dije que él me dio 24 horas, salí, a los 5 minutos volví temblando y le dije que acepto. Muy bien. Ahí está, eso es una verdadera vocación, ¿eh? Para cagar a un tipo, terminé eligiendo lo que me iba a No, no, dedicar todo el resto de mi vida. no era para jorobar al otro. Ah, Igual yo creo que hubiera aceptado, con todo lo demás que me ofreció, hubiera aceptado igual, ¿viste? está muy bien. Bueno, entonces llevas, a ver, hacete un cálculo. ¿Cuántos años en oncología? Y 47, 48 más o menos. 47 y 48, y hoy, bueno, y después pudiste dedicarte ya de lleno con tu propia clínica, ¿no? Siendo también, estando en las organizaciones oncológicas, no tengo ni idea cómo se llaman, pero también ahí en esos puestos, ¿no? Sí, sí, obviamente. Después, bueno, hice todo. Por contrato tenía que estar 4 años en el hospital, estuve 25. Mm, Después se creó que no existía, se creó el servicio de oncología, donde me presenté a concurso y por suerte lo gané. Y bueno, después me retiré de ahí y seguí con la actividad privada, que bueno, después de mucho tiempo. Y sí, Bueno, y retomando lo que estaba diciendo antes, estabas diciendo que en esa época que le hacían bullying a los bullying secretos, si se quiere, a los oncólogos, porque se dedicaban a algo que no se quería dedicar nadie y era medio en vano, ¿no? Porque no había mucho para hacer. Eh, ¿qué pasaba para después hacer una comparación con lo que pasa hoy? ¿Qué sucedía con los pacientes oncológicos en esa época? ¿Era prácticamente una sentencia a muerte? no, no era una sentencia a muerte. La palabra cáncer tiene todo un halo alrededor eh, que en esa época, hoy no, pero en esa época era casi como equivalente a que, bueno, es una etapa de sufrimiento, sufrimiento y que termina con la vida. Mm, No era así, es decir, ya había recursos. Cuando empecé a hacer la especialidad me di cuenta que la idea que tenía el grueso de los médicos no era no era real, es decir, bien hecha, ya tenía la especialidad éxitos en muchos casos y fue avanzando, pero creo que es una de las especialidades que más estrepitosamente avanzó, donde este, hoy se logran resultados que no tienen nada que ver con... Hoy es una especialidad muy, muy procurada y muy buscada, al revés. ¿Eh? Porque realmente te causa mucha felicidad y mucha alegría ver cómo uno logra, sobre todo en los últimos años, resultados que eran absolutamente impensados en otra época. ¿Eh? Eso sin dejar de lado que sigue siendo una enfermedad seria y que muchas veces, lamentablemente, no podemos luchar adecuadamente contra ella. ujú. Existen los casos en los cuales, lamentablemente, eh, no existe el recurso como para poder combatirla y hay que aceptar que sigue siendo
a pesar de todos los enormes avances que hay, sigue siendo un proceso serio con el cual, en fin, hay que hablar sinceramente con el paciente, con la familia y asumir que hay determinados casos donde uno no puede tener el éxito que espera. Vos dijiste que había, que en esa época, cuando empezaste, no sé, hace 50 años, sí, 50 años, no había, o sea, se ponía arriba la mentira que le tenían que decir al paciente para que no se deprimiera. Eh, Ahora me decís, hay que ser sincero. ¿Cómo se juega más o menos la psicología en ese sentido cuando vos te enfrentas a un paciente o a la familia, a un paciente que a veces sufre más que el paciente mismo? Eh, ¿Cómo se maneja la psicología? No, hoy, por suerte, uno habla sinceramente con el paciente, y sinceramente con la familia. Hay que saber cómo hablar, hay que, en fin, eh, hay un arte, hay una técnica, ¿no es cierto? Y un arte como para poder transmitir a veces malas noticias, como para que se metabolicen y se acepten de la mejor manera, ¿no es cierto? Ujú. Este, no podés vomitar todo lo malo así abruptamente y sin una técnica y sin un tacto especial, sobre todo con el paciente. Y la familia también, hoy están todos informados sobre lo que ocurre. Y a veces, bueno, determinados pacientes, determinados casos, consensuado con la familia, no se miente, pero a veces se ocultan algunos detalles en determinados pacientes que tienen una determinada psicología o una determinada necesidad de que uno lo maneje de otra manera. Mm. Gustavo, ¿tenés alguna pregunta? Sí, un montón, pero bueno, Dale, para el lado que quieras. como estoy llegando tarde. em, la primera es, digamos, la, la palabra cáncer era una muy mala palabra, o es una muy mala palabra, y, y como que las personas tienen miedo a decir tengo cáncer e incluso tienen miedo a asumir que tienen cáncer. Em, no retrasa ese miedo el encontrar temprano lo que están dando mal y si es cáncer poder arreglarlo, digamos. Uno no posterga, empieza a padecer determinados síntomas que son extraños y por miedo a que sea cáncer va retrasando, retrasando y llega un momento en el que, digamos, va a la consulta o asume y no es eso a veces el principal problema para poder tratar al cáncer. Eh, Eso, lo que vos mencionás existe, sí es cierto, existe, pero no es lo habitual, cada vez menos, porque, digamos, últimamente se acepta cada vez más todo lo que hace a la prevención primaria, que es las medidas que uno hace como antes que esté la enfermedad, cuando no está la enfermedad, como para poder diagnosticarla temprano, pero vemos permanentemente casos aislados, efectivamente, en los cuales por miedo, no se hacen los estudios y hay gente que tiene lesiones y que por miedo las esconde y aparece cuando ya no hay más nada para hacer. Este, por ejemplo, sí, hace poco me tocó ver una paciente de sexo femenino con una lesión mamaria tremenda que tenía más de un año de evolución y bueno, que no, una persona relativamente inteligente se tendría que haber dado cuenta, pero por pánico, digamos, se retrajo. Pero no es lo habitual, ¿eh? Cada vez más se acepta todos los procedimientos que hacen a lo que se llama prevención primaria, ¿eh?
Papa Nicolau, colposcopía, videocolonoscopía, la detección por parte del dermatólogo de lesiones cutáneas, bueno, todo el patrón, las placas de tórax en los fumadores, todo el patrón, digamos, de prevención primaria cada vez se acepta más. Pero lo que vos decís existe. El paciente que por pánico, por miedo, llega tarde. Y Y ahí de, lamentablemente también está el paciente que llega tarde porque no tuvo síntomas, tiene un tumor embromado en la parte profunda del organismo, donde no dio síntomas tempranos y debutó tarde, en el cual muchas veces mucho no se puede hacer tampoco. hay desconfianza también en los tratamientos, eso pasa en los tratamientos tradicionales. Si hay, perdón, Desconfianza, de parte del paciente, sí, sucede. bueno, si se lo explicás bien, si ya vino al oncólogo y se lo explicás bien, no, cada vez menos, no. Los pacientes se están aceptando y, y yo te diría que el problema de la desconfianza cada vez menos. Hoy hay tratamientos que son menos tóxicos también, más aceptables. Eh, Hay obviamente muchos tratamientos que son endovenosos, pero cada vez hay más también tratamientos orales altamente efectivos. Y la aceptación se me ocurre que es mejor, es mayor. Y hay una evolución. ¿Cómo fue la evolución? Vos decís, mejoraron los tratamientos y ya no es, digamos, tan mala palabra, por decirlo de una manera, el cáncer y hoy como dijiste, ¿no? Los tratamientos, hay tratamientos menos tóxicos, la gente confía más. Eso quizás hizo también la evolución de los tratamientos de generar en toda esa confianza que hay hoy. ¿Y cómo fue la evolución? ¿En qué cambió? Yo sé que hay obviamente 1.000 millones de tratamientos diferentes y 1.000 millones de cánceres diferentes, y también depende en cuándo lo agarrás, ¿no? Pero lo que pregunto es, ¿cómo mejoró, digamos, qué se hizo? ¿Se alargó la vida? ¿O hay algunos que se curan mucho más? ¿O lo que se hace es alargar la vida? ¿Lo que se logra es alargar la vida? ¿O vivir con el cáncer normalmente como se logró hacer con el SIDA, como la gente vive con el SIDA normalmente? ¿Dónde está la mayor evolución? No, primero, los primeros tratamientos que se usaron, la quimioterapia vino, te estoy hablando después de la Segunda Guerra Mundial, Ujú. la toxicidad de lo que era el gas mostaza que Sí, traía, bueno, los primeros quimioterápicos estaban un poco relacionados con el gas mostaza en cuanto a ok. la toxicidad y se vio que el gas mostaza mejoraba determinados tipos de cáncer. Bueno, a partir de ahí se empezaron a modificar las moléculas, a modificar, y vinieron los primeros quimioterápicos. Entonces, estamos hablando de mi primera época en la cual los tratamientos eran sumamente tóxicos, porque la quimioterapia es un tratamiento que ataca a la estructura genética de las células tumorales, pero también de las normales. Entonces, hay que aprender a manejarlo y lograr de alguna forma que ataquen más a las tumorales que a las normales, es lo que se pretende, si no, no tiene sentido. Pero eran tratamientos sumamente tóxicos y en esa época de relativamente baja efectividad. La cosa fue progresando gradualmente. Es decir, la investigación sobre todos los progresos en la industria farmacéutica fueron generando nuevas drogas, primero de quimioterapia, donde se avanzó un montón. Y después con el tiempo aparecieron otro tipo de drogas. Estamos ya llegando a nuestra época en la cual utilizamos una familia de drogas que se llaman de terapia dirigida y otra familia de drogas que está revolucionando todo, que es la inmunoterapia. La terapia dirigida
son medicamentos que van más específicamente mucho más específicamente a la célula tumoral, respetando mucho más a la célula normal. Muchos de estos se dan por boca y otros son anticuerpos, anticuerpos determinados que atacan a una determinada célula. O sea, es un tratamiento mucho más específico, menos tóxico y más efectivo. Seleccionando, es decir, seleccionando los casos. Hay determinados dentro de un mismo tumor, depende a veces de su carga genética, que puede estar modificada, mutada y demás. Hay determinados genes que hay que medir, ver las características que tienen, y en base a eso, la investigación farmacéutica nos demuestra que puede ser sensible o no a determinada droga. Es decir, hoy tenemos muchos recursos como para recontra super seleccionar qué le damos dentro de un mismo tumor. Uno puede elegir distintos tipos de drogas. Y finalmente tenemos que hablar de la inmunoterapia. La inmunoterapia no ataca directamente a la célula tumoral. La inmunoterapia lo que hace es que activa a los linfocitos, que son los que matan al tumor. Es un mecanismo indirecto. Tienen su toxicidad porque el linfocito a veces, pocas veces, pero a veces se equivoca y en vez de atacar al enemigo puede atacar Fuego amigo. sí, a órganos normales, y a veces la reacción es severa, pero en general es bastante menos tóxica que la quimioterapia y de una altísima efectividad en un montón de tumores donde antes eran los más graves, los que menos podíamos tratar, y hoy nos emociona ver como determinados cánceres a los cuales uno puede atacar por inmunoterapia tienen unas respuestas espectaculares. ¿Incluso cuando ya está avanzado? ¿O? Sí, sí, obviamente. Ah. Cuando están avanzados, muchos tumores avanzados hoy se curan. Es decir, los tumores hematológicos, o sea, la leucemia, el linfoma y el mieloma, aunque sean tumores extendidos, se curan un enorme porcentaje. Otros tumores, esos son los que se llaman tumores líquidos. Los tumores sólidos, que son, bueno, todos los demás tumores del organismo, bueno, hay determinados tumores que lamentablemente todavía se necesita avanzar mucho, pero hay otros que aunque estén avanzados y con metástasis, con los recursos actuales, un alto porcentaje se puede curar, como determinados cánceres de testículo, de ovario y de otros órganos también, de mama, en fin, algunas variedades de sarcomas, en fin. Realmente la cosa cambió un montón y sigue cambiando, porque la investigación, y ojo que eso es importante, hoy la Argentina es un país pionero en investigación oncológica, donde, como dice un colega, la investigación genera un círculo virtuoso donde en primer lugar el que se beneficia es el paciente, pero también significa un avance para la humanidad, en el sentido que la industria farmacéutica, que es la que está interesada en progresarlo, contrata científicos que se dedican con toda la metodología que hay en la investigación, a investigar nuevas drogas, con unos resultados realmente muy, pero muy llamativos y muy satisfactorios. Así que, y en la Argentina tenemos el orgullo de ser un país que está muy avanzado en ese sentido. Gustavo. Sí, que curiosamente en el imaginario popular
o en determinado imaginario popular, a veces se escucha esto de que el cáncer, digamos, la cura contra el cáncer existe desde siempre, y que es la industria farmacéutica digamos, la que impide, sí, bueno, Sí, lo han dicho. la que impide la solución digamos, y como que a veces aparecen determinadas curas que se reputan milagrosas y que es justamente la industria farmacéutica la que impide que esa cura milagrosa prospere. Y me pongo a pensar y pienso, qué sé yo, me voy a los 80 y pienso en la crotoxina, o en el agua de no sé dónde, hace unos años en Uruguay había alguien que decía que era capaz de curar el cáncer con unas gotitas en una solución, no sé, en 1 en 10.000 millones. Y ese tipo de ideas, aunque parezcan ridículas, permean, ¿sí? Se enfrenta con eso en el consultorio, digamos, o es algo que pasa por afuera del No, consultorio. yo en el consultorio no lo vivo. La crotoxina no, y las demás drogas milagrosas no pertenecen a la industria farmacéutica. Esos No, no, negocios, claro. son No, negocios pero las críticas van hacia la industria farmacéutica, eso es lo que dice. Bueno, no sé si ustedes saben que la industria farmacéutica cuando saca una droga buena gana plata. Sí. Entonces, entonces, es ridículo pensar en eso. Gana plata Y y muchas. cuánta plata que gana. Entonces me parece que es ridículo. La industria farmacéutica yo creo que lo que persigue es lograr éxitos reales. Y con la metodología que veo que emplean, están realmente, se me ocurre, en lo que corresponde hacer. Este, No, lo además demás- hubo billonarios, con B, que se murieron de cáncer, como Steve Jobs. O sea, el tipo te podía pagar si querías 5.000 millones de dólares, te arreglaba, ya está, toda tu vida y la de todo el país si quería, y sin embargo se murió igual. Durante mucho tiempo apeló a soluciones mágicas. O Ah, sea, eso no sabía. claro, ahí tenés a un caso, pero súper concreto, de alguien que suponía que iba a curar su cáncer no sé, con meditación, y recién cuando estaba realmente muy avanzado es que decide ir a la consulta y bueno, ya no hubo más nada que hacer, ¿no? sí, bueno, cuando uno está desesperado recurre a cosas que, en fin, la razón no lo justifica, nada razonable. Eso lo vemos todos los días. Pero bueno, todo hay que aceptarlo. Frente a una situación límite hay que aceptar todo eso. Y bueno, es la reacción que tiene el ser humano frente a una situación seria. Eh, yo les diría que eh, eh, la industria farmacéutica, en mi experiencia, no la quiero defender especialmente, pero está actuando seriamente y los grandes avances que hay son en función, en este momento, eh, por los avances de la industria farmacéutica, que se los cobra bien cobrados, ¿eh? Y pone en crisis todo lo que es la economía de las instituciones médicas y de los países. Si vos querés bancar, si vos podés bancar los tremendos precios que tienen sobre todo las nuevas drogas útiles, que se usan en oncología y probablemente en otras especialidades también que yo no conozco. Ujú. Pero A veces puede servir como una especie de placebo, ¿no? Digo, algo que no sea muy invasivo, pero digo, ¿no? A veces lo que pregunto es la psicología como la religión, por ejemplo, ¿no? Apegarse a Dios en estos casos.
haya un Dios o no haya un Dios. Digo, quizás sirve, sea una planta o la religión o lo que sea, Una como planta, placebos y la pueden... meditación, el rezo, ayuda a la persona que tiene fe. La parte psicológica es importante también, es muy importante. Ujú. Yo creo que el rezo, la plegaria ayuda bueno, al que ayuda y al que no buscará otros recursos, pero Ujú. siempre algo va a buscar como para ayudar que lo estrictamente científico se rodee de algo más, ¿eh? Que medio mágicamente lo ayude a salir adelante, Que lo acompañe, que lo más que al acompañe. tratamiento tradicional. Sí, Gustavo. Sí, no, quería hacer una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero ¿hay una predisposición genética al cáncer? Y en todo caso, en el grueso digamos, de los casos, ¿cuánto hay de predisposición genética y cuánto hay de factor ambiental, ya sea costumbres, trabajo, en fin, todas las cosas que pueden hacer que alguien se exponga digamos, a factores externos que le induzcan cáncer? Bueno, cuando se induce un cáncer es fundamentalmente porque alguna noxa, algún agente actuó en la parte genética para que una célula se transforme y se malignice. Hay causas físicas, causas químicas y causas biológicas. Causas físicas, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, es decir, la radiación, por ejemplo, o los rayos ultravioletas para el melanoma, o la radiación ambiente, o la exposición profesional a radiaciones para tumores de cualquier tipo. Causa física. Causas químicas, por ejemplo, el benzopireno, eh, para los fumadores, para los tabaquistas. Gran asesino, ¿eh? Y gran promotor del trabajo para los oncólogos. Por un lado tenemos que agradecerle, pero el chiste, ¿no? Pero por favor traten de evitar el cigarrillo, que es el principal asesino circulante, por supuesto, legal autorizado, ¿no? Y hay causas biológicas, por ejemplo, hay diversos virus que pueden traer diversos tipos de tumores. Para hablar de uno, el HPV, el herpes papiloma virus, causa de cáncer de cuello de útero, bueno, y de otros cánceres de boca, de pene y demás. Y otros virus también hay. Y por otra parte, no todos los tumores son de origen genético, es decir, de alguna forma la noxa, el agente, actúa sobre la parte genética, pero hay tumores donde hay familias con gente que tiene predisposición a de tener un determinado tumor porque lo hereda, porque hay un gen alterado, ¿m?, que predomina en la familia y ese gen hace que hay haya determinadas familias que tengan tendencia a ser un determinado tumor. Por ejemplo, el cáncer de mama, la mayor parte de las veces no, pero hay algunas familias donde hay un gen, hay dos genes que fundamentalmente que mutados pueden traer mayor predisposición a tener cáncer de mama, cáncer de ovario y otros genes vinculados con otras patologías. Hoy es bastante frecuente en las familias donde uno ve que hay mucho cáncer, sobre todo si es de la misma variedad, pero también mucho cáncer de distintas estirpes, hacer la consulta genética. Y el genetista orienta un poco el diagnóstico genético y se hace el estudio de una cantidad de genes donde se evalúa si son normales o están mutados, para prevenir, para ayudar a prevenir en esas familias el cáncer en las personas más jóvenes, en fin, en los que todavía están sanos. Puedo hacer una pregunta un tanto estúpida, pero ¿puede haber, y si puede, en cuanto lo ves, una vacuna contra una enfermedad de este tipo?
Se está investigando, todavía no hay nada concreto, ¿no es cierto? Pero sí, se está investigando se están investigando vacunas para prevenir este tipo de enfermedad. Así Para que cualquier tipo de cáncer, cualquier tipo de tumor, no, 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 específico. específico para distintos tipos de vacunas para distintos tipos de cáncer. ¿Y cuán avanzado están, sabes? No tanto como debería estarlo, pero hay grupos que están investigando eso. Ok. Digamos, empresas farmacéuticas que están avanzando, decís, lentamente Efectivamente, hacia sí, ese objetivo. sí. Pero estamos lejos todavía. Ok, está bien. Entonces, tu consejo sería a la gente, digamos, que todavía no padece esta enfermedad, que se haga estudios cada cuánto. Bueno, existe lo que se llama la prevención primaria, Ok, secundaria y terciaria. Lo más, bueno, para la gente sana, la prevención sería la prevención primaria. Mamografía en las mujeres. No se olviden que 1 de cada 8 mujeres a lo largo de su vida puede desarrollar un cáncer de mama. 1 de cada 8. Es un tumor es donde mucho. lejos, lejos es el tumor lejos más frecuente en el sexo femenino. Que existe también en varones, pero obviamente con mucho menos frecuencia. Varones, 1 de cada 100 cánceres de mama puede ocurrir en un varón. Ujú. Eh, bueno, entonces la mamografía, es decir, el autoexamen mamario, las mujeres tienen que saber o tienen que acostumbrarse a revisarse solas, sobre todo cuando se bañan, las mamas son las que primero a veces son las que primero diagnostican el tumor. La consulta con el ginecólogo y la mamografía anual. La mamografía normalmente se discute desde qué edad hasta qué edad, ¿no es cierto? Ujú. Le- en lo posible que sea anual. La ecografía mamaria, que es más inocua, puede hacerse cada 6 meses. ¿eh? Pero el estudio mamario en general, tanto la mamo como la eco, se hacen juntas 1 vez por año. Ok, Se empieza a los 35 años y se terminaría a los 75, porque después, por la incidencia que tiene la enfermedad, mucho sentido no tiene hacer. Cáncer de cuello de útero. Hay que empezar antes con ok. sobre las mujeres con actividad sexual, tendrían que empezar a los 20 años, pueden empezar a hacer el Papa Nicolau anual, Ujú. la colposcopía, la consulta con el ginecólogo, 1 vez por año, y también se discute hasta qué edad más o menos, pero sería hasta los 65. Y hay algunas tendencias que dicen que si te lo haces 2 años seguidos y te dio negativo, podés extender más el periodo como para hacerlo. De todas maneras, hay determinadas poblaciones que tienen más riesgo, ¿eh? Sobre todo las más promiscuas y de menor nivel adquisitivo, y qué sé yo, donde lo ideal es hacerlo anualmente. La videocolonoscopía, la prevención del cáncer de colon, también A partir de los iniciar, 40. iniciarlo más o menos a los 40 años. Y si la persona no tiene ningún tipo de lesión benigna o maligna a nivel colónico, repetirlo cada 5 años. Ujú. Y si hay alguna lesión, bueno, de acuerdo al tipo de lesión, se puede repetir más seguido. Se debe repetir más seguido. La consulta al dermatólogo.
sobre todo las personas de piel clara y ojos claros, que son las que más tendencia tienen a pescarse un melanoma, que dentro de los tumores de piel lejos es el más embromado, por decir de alguna manera. O sea, yo Bueno, tengo que ir al dermatólogo. sí, vos sí, yo no. Mala mía. Ok. Eh, Este, o estar atento también, estar A atento, los a la- lunares. sí, sobre todo a los lunares. Este, el dermatólogo verá si con la simple visión o con algún estudio, una dermatoscopía, puede en una persona que ya tuvo una enfermedad, pescarlo, que tiene más tendencia de volver a hacerlo, poder pescar tempranamente un tumor de este tipo. Ujú. La placa radiográfica o la tomografía sin contraste de tórax en los fumadores, Ujú. ¿eh? Sobre todo, pero yo creo que todos se lo tienen que hacer, ¿no? Más que nada los fumadores, porque ahí Ok. ya tenés exposición a radiación. eh, la exposición a radiación, si hay que hacerla, hay que hacerla, pero no hay que abusar también, ¿me entendés? Ujú. Entonces, sobre todo en los fumadores, un estudio tomográfico o si no se puede, una radiografía simple de tórax una vez por año. ¿Eh? Ujú. Bueno, esos serían los más importantes. Y después sí, si hay determinada exposición a un determinado tóxico, y bueno, se verán determinados casos en los cuales se puede intentar estudio preventivo a otro nivel. ¿Eh? Sí, y a partir de los 50, la peor de todas, ¿no? El dedito, vamos a decirlo. ¿Qué dedito? No me hagas, dale, pa, no me Ah, vas a hacer la misma. sí, bueno, pero el dedito cada vez se reemplaza más por el PSA, que es un análisis de sangre, Ah, buenísimo. ¿eh? Perfecto. Este, donde, Por mí eh, cortame un poco la cabeza, no tengo problema, pero donde está mal, déjalo ahí en paz. donde está mal, pero con tal de evitar el dedito, nos hacemos el PSA una vez por año. Es Buenísimo. decir, lo ideal es hacer las dos cosas, pero si no, Ok, por el lo PSA. menos un PSA, un antígeno prostático específico para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata. Y te hago una pregunta, después de la muerte del periodista animador, no sé, también Gerardo Rossini, que murió de un tumor cerebral, ahí como dije, ¿qué pasa con los tumores cerebrales? ¿Hay alguna forma de detectarlos con anterioridad o son muy silenciosos? Bueno, con respecto a los tumores cerebrales, eh, en general un tumor cerebral da sintomatología relativamente temprano. Ok, Me pasa que es un tumor particularmente difícil de tratar y es de ok. los tumores donde peor quedamos los oncólogos con respecto a la Mm, evolución de los tumores cerebrales. ok. Hay avances importantes, pero hay determinados tumores en los cuales la curación es más complicada y que menos satisfacciones nos da. Eh, bueno, con respecto a los tumores cerebrales, aparentemente hay un aumento de su incidencia y no está muy claro por qué. Mm, ok. O sea, hay más casos en estos últimos tiempos de tumor cerebral. Y no se sabe por qué. No se sabe por qué. Ok. ¿Hay alguna forma de prevenir? No, No. no. Ok. ¿Hay en alguna región geográfica en particular o es en todo el mundo? No, yo te diría que es en todo el mundo, en todo el Ok, mundo. ¿Eh? ok. ¿Vos, Gustavo, tenés alguna consulta más? Me quiero ir con Sí, el programa un poco más arriba, ¿no? Más positivo, así que sí, dale vos con las preguntas. pero el doctor me va a matar. A ver. Eh, claro, no, digamos,
¿no termina siendo también una vida complicada la del tanto temor a que lleve a las personas a hacerse tal estudio cada tanto tiempo y cada tal otro? Digamos, eh, ¿a qué le tienen miedo las personas? ¿A morirse, a sufrir? O sea, ¿qué las lleva a querer prolongarse en este... está bien, no digo que sea agradable morirse joven de cualquier cosa, ¿no? Ni al mismo tiempo que sea sano, qué sé yo, andar corriendo picadas que en una moto a 180 por la ruta. Pero no termina habiendo cierta paranoia sanitaria, digamos, no estamos finalmente todos enfermos todo el tiempo y es incluso hasta el mismo cuerpo un poco el que se va acomodando, y en algunos casos sí, en otros no, pero no hay mucho temor a no sé qué, que hace que la gente se desespere por saber que está sana y por tratamientos y por... ¿No hay mucha locura dando vuelta también? ¿O no? ¿O soy yo el loco? Pues probablemente. Mira, las pautas que yo dije, casi nadie las cumple. Es decir, son las pautas, es como las cosas que fija el gobierno, ¿viste? O la FIP. Son las pautas que hay que hacer, es lo que corresponde. Obviamente el que hizo las pautas o las organizaciones que hacen las pautas tienen la responsabilidad de cumplir al máximo como para no quedar mal, Mm. para darle el máximo nivel de seguridad. Ahora, en mi experiencia y por lo que yo veo, el cumplimiento de esas pautas es más que relativo. Este, Así que yo pienso que no está mal que se fijen las pautas, no está mal, y está bien que nosotros cumplamos con ellas mínimamente como para protegernos. A lo que más miedo le tenemos, yo creo que lo que más miedo le tenemos los humanos es a la muerte. Y el que dice que no le tiene miedo a la muerte, que la enfrenta y demás, A es mí el que sí. más miedo, es el que más miedo le tiene. Es decir, es el verso que te dice porque en realidad es el que más miedo le tiene. Este, No, pero hay nihilistas también, ¿no? Hay sí, también. sí. Yo te diría que vos tenés razón en lo que decís, pero el cumplimiento práctico es bastante, el cumplimiento práctico, digamos, ese extremo que se pide que no se cumple, ayuda a que, bueno, mucha gente prevenga la enfermedad y la agarre Mm. temprano. Ponele que ¿Eh? no se lo hace por año, como te lo pide el médico, se lo hace cada 2 años. Bueno, pero por lo menos se lo hace. Se lo hace cada Entonces, 2 o la fideocolonoscopía cada 8, qué sé yo, claro, exacto. pero que Claro. se la haga, ¿viste? ¿Eh? Sí, sí, siempre mejor en la medida, además, repito, en la medida también que uno vaya al médico y, y sepa por dónde va. Yo soy blanco, polaco, de ojos claros, con pecas, y bueno, no estoy yendo al dermatólogo, bueno, es algo que tengo que cambiar, ¿no? Sí me hice otros estudios por la edad y qué sé yo, pero tampoco todo al pie de la letra, pero sí me los trato de cada tanto hacérmelos, no como me dicen todo al pie de la letra. Pues lo mismo ¿no? Con los prospectos de los medicamentos. Yo recomiendo a la gente, si un médico te receta un medicamento, no leas el prospecto, pues no lo vas a tomar. Tomar el medicamento. Yo a veces cometo el error de leer prospectos y prácticamente me puede pasar todo, hasta morirme, por tomarme cualquier cosa, una aspirineta, ¿no? Si yo leo el Sí, sí, sí. prospecto, Sí, todo, Sí, prácticamente todas las enfermedades que existen me pueden es que suceder. el prospecto también es un disclaimer. O sea, te están diciendo, mirá que esto Sí, te puede llegar a pasar.
A partir de ahí, si vos abriste la boca y metiste, es problema Claro, tuyo. Que puede pasar uno en 20 millones. Bueno, sí, sí. pero es un montón De, cuando te toca a vos. de hecho, te lo separan. Te ponen algunos que no está comprobado que fue por eso, Claro. te ponen, no está comprobado 100% que fue por este medicamento, pero quizás te puede pasar. Ahora, Entonces, te lo separan. El último que tuve que tomar decía eso, me dividía entre los que seguro podían, en los que seguro pasaron alguna vez, aunque sea uno en 100 millones, uno en toda la historia de la humanidad, y los que no se comprobó fehacientemente, pero podía haber sido. pero yo creo que ahí lo fundamental es la confianza que le tengas al médico que te lo recetó, como primera Claro. medida. Y ahora le pregunto al doctor, ¿cómo se establece una relación de confianza paciente-médico cuando en la mayor parte del sistema y para la mayor parte de las personas, los médicos tienen 10 minutos cada tanto, ¿sí? Que dedicarle a un paciente y tienen que dedicárselo apurado porque la institución donde está trabajando le exige determinada tasa digamos, de atención, o porque la cápita que le pagan es tan mínima que si no hace 50 pacientes por día, no funciona. O sea, ¿cómo se establece esa relación de confianza en la realidad? O sea, más allá de la relación de confianza, hoy tengo la suerte de estar conversando con un médico, qué sé yo, capaz que 1 hora y pico por Zoom. Pero probablemente sea la única vez en mi vida que tenga la oportunidad de conversar con un oncólogo 1 hora y pico por Zoom, aunque no sea de mi salud. O sea, no sé si soy claro, digamos. Bueno, yo te voy a dar mi experiencia. Eh, Evidentemente, los médicos, sobre todo en nuestro país, no están bien pagos. Y eso hace que uf, el tiempo vale. Claro, De todas maneras, hay consultas que requieren más de 1 hora y hay consultas que es suficiente 5 minutos. Te voy a dar un ejemplo. Ayer yo, por un problema mío, consulté con un otorrinolaringólogo. La consulta debe haber demorado menos de 5 minutos, pero fue absolutamente completa. Me hizo la autoscopía, se dio cuenta de lo que tengo, me dijo, está bien, no tuvo que hacer la receta porque me dijo, y yo como soy médico, me voy a hacer la receta solo. Pero bueno, pero me dejó absolutamente satisfecho con una consulta que duró probablemente 3 minutos, que fue lo que yo le conté, lo que él hizo, miró, me dijo, mira, tenés esto, tenés que tomar esto. Pum. Ahora, a nosotros nos pasa, en lo oncológico también, cuando viene un paciente que ya conocemos y que viene evolucionando de una determinada manera y que hay que, bueno, la consulta puede ser breve. Y eh, en época de pandemia, la gente estaba por ahí muy sola y muy necesitada de hablar. Era imposible hacer consultas breves. Nosotros seguíamos trabajando normalmente. Depende mucho del estado, no solo del médico, sino también del estado de ánimo sí, claro. del paciente o del familiar. A veces vos te das cuenta que la consulta se excede tremendamente, porque no sabés cómo hacer para pararlo, porque está y te cuenta y no podés pararlo. Hay una interrelación ahí, ¿eh? Hay una interrelación médico-paciente. Ahora, que a veces la consulta es breve, sí. A veces más breve de lo que tiene que ser, sí, 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 es cierto. Y bueno, está relacionado con una de las tantas falencias que tiene la asistencia médica en nuestro país. Bueno, Ya la mencioné. Iche le dicen también, además de Isaac, o papá, como yo. Eh, para terminar ya, danos porque ¿no? Fue como, este episodio fue como arriba abajo, ¿no? Cosas buenas que están sucediendo,
pero también, bueno, obviamente cuando se habla de una enfermedad de este tipo, también de cosas más o menos. Mensaje para terminar, un mensaje optimista, y para la gente que no tiene esta enfermedad, que tiene o que tiene algún conocido o familiar cercano que la esté pasando. Bueno, mensaje optimista, el enfoque del cáncer, tanto por los recursos quirúrgicos actuales, Ujú. como por la radioterapia, la hormonoterapia, la quimioterapia, la terapia dirigida, la inmunoterapia, que está, cada uno en lo suyo está avanzando un montón, ha cambiado totalmente el panorama y lo sigue cambiando. Es decir, yo hace 40 y pico de años que vengo viviendo emocionado, me emociono de los cambios que hay. Es decir, hoy ver un melanoma, que en otra época era un melanoma avanzado, en otra época era una sentencia, y hoy ver cómo con la inmunoterapia el tumor se achica, el tumor avanzado, se achica y desaparece, realmente, bueno, parece que estamos viviendo un milagro. Y no es así, es el avance de la ciencia. Así que estamos en eso, por suerte. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos límites, que hay circunstancias difíciles y que muchas veces no logramos el éxito que esperamos. Y lamentablemente el paciente y especialmente las familias tienen que entender esta situación. ¿Eh? Bueno, O sea, es un Isaac. mensaje ambiguo probablemente, No, pero no, está bien. donde quiero resaltar realmente el cambio permanente, permanente, desde hace 50 años probablemente hay un cambio anual, permanente, permanente, y que cada vez, últimamente es como explosivo en cuanto a los hermosos resultados que se están logrando. Hay más esperanza de curación o de que se alargue la vida, Si ¿no? no de curación, por lo menos de convivir con el tumor O mucho convivir. tiempo y en forma confortable, porque otra cosa es que hay que vivir, pero hay que vivir dignamente. Sí, claro. Claro. Sí, sí, sin dolores permanentes que nos atrofien la Eso es existencia. fundamental, eso es Claro, fundamental. exactamente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio número 40. Y bueno, aprendimos mucho. Te despedimos y te agradecemos nuevamente. Muchas Bueno, gracias, ¿eh? Un gracias, gusto. gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien. Vamos a algunas conclusiones breves. Voy yo primero, muy breve. Eh, hay que, como todo en la vida, hay que tener un equilibrio. Eh, hay que ir a hacerse chequeos sin paranoia, el equilibrio, ¿no? Sin estar todo el tiempo pensando en que te puede tocar. Porque hay gente que dice que si pensás todo el tiempo que te puede tocar, te va a tocar, sea lo que sea. Si estamos hablando de enfermedades o de lo que sea, ¿no? Es como que hay que siempre tener una mirada positiva, pero preventiva. Eh, Después los avances realmente son impresionantes. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él antes de poder, bueno, trabajar de lo que a mí me gusta. Estaba en una situación difícil de mi vida y bueno, trabajé con él, trabajaba bastante. No soy médico, trabajaba en la parte administrativa. Pero uno, a pesar que va trabajando en la parte administrativa, va llenando formularios, uno se va dando cuenta y realmente los casos, yo entré pensando que iba a ser puro llanto, que iba a volver a casa llorando todos los días, y no fue así. Los casos positivos superaban ampliamente a los negativos, ampliamente. Y si bien a veces no se curaba la enfermedad, porque quizás está muy avanzada, una enfermedad que no sé, hay como varias ramas de la enfermedad, ¿no? Eh, Se podía convivir y podían vivir normalmente. Eso sí, tenían que ver al médico una vez cada tanto, ¿no? Había de todo, pero no es lo que quizás se cree que es.
y no hay que bajar los brazos o deprimirse, por eso siempre es contraproducente. Los pacientes generalmente, no siempre, pero generalmente venían con un buen espíritu a la consulta o al tratamiento y los ayudaba. Realmente yo me fui con otra visión de esta enfermedad cuando salí de ahí. Así que bueno, es bueno seguir nada, los consejos, seguir si está pasando por esto, el tratamiento, pero sin volverse locos. Realmente hay mucho avance y yo creo que se va a avanzar, no sé cuándo, no sé si voy a estar para ese momento, pero se va a estar a tal punto que esto va a ser nada, la nada misma, va a ser una gripe. Obviamente va a pasar mucho tiempo y hay que, pero lo que quiero decir con esto no es minimizarlo, sino es que el proceso, estamos en un proceso y el proceso está avanzando y se sigue avanzando. En algunos casos, en algunas enfermedades, en algunos tumores, más rápidamente, en otros no tanto, pero el avance sigue y no es lo mismo que hace 50 años, ni hace 40, ni hace 30, ni hace 10. Así que bueno, a darle para adelante, gente, a darle para adelante. Y cerramos con Gustavo, el Bueno, pelado. para mí es un tema dificilísimo este. Es muy difícil porque yo soy, quizás sea el peor ejemplo que uno le puede dar en relación a la medicina. Y no es que, no es que ni descrea ni nada, es que simplemente no le presto atención. Y no es que no tenga miedo a morirme, al contrario, es que todos tenemos miedo a morirnos. Eh, Sin embargo, como que eh, eh, priorizo otra parte de la cosa y es el tratar de vivir lo más tranquilo posible, eh, no enloquecerme, digamos, no enloquecerse por el temor a lo que te pueda tocar mañana. Obviamente que hay que cuidarse y hay que prevenir y hay que... Cada persona además tiene una forma muy distinta de encarar las cosas, pero la mía en particular digamos, es quizá más relajada en ese aspecto, en otros muy probablemente no. El cáncer se cura. Tengo gente muy querida que se ha curado de cáncer, y el cáncer se cura. También es cierto que las personas a las que le han curado el cáncer son personas que han tenido la constancia de saber cada tanto, sin enloquecerse, pero saber cada tanto cómo cómo está su cuerpo y es ir al médico, analizarse y demás. Ahora, me parece que lo que no tiene ningún sentido es eh, vivir una vida de locos, comer cualquier porquería, tomarse hasta el agua de los floreros, fumarse todo, pesar 200 kilos, vivir hipertenso, diabético y qué sé yo, y después tenerle miedo a tener cáncer o a tener cualquier otra cosa. O sea, Claro. uno tiene que tratar de vivir lo mejor. Hay un libro que recomiendo muchísimo, no es un libro de autoayuda, es un libro que recomiendo muchísimo, que es Antifrágil, de un estadístico que se llama Nassim Taleb. Eh, Taleb dice que uno de los defectos que él le encuentra a la medicina es que la medicina agrega cosas y donde a la mayor parte de las personas simplemente se las resuelve quitándole cosas. ¿Sí? A veces te resuelve la vida el quitarte el exceso de azúcar, el quitarte el exceso de grasas, el quitarte el exceso de McDonald's, ¿me entendés? O sea, hay que tener un equilibrio de todo. Dice muchas otras cosas ese libro y la verdad que vale la pena leerlo. La gente lo conoce por El Cisne Negro, que Ujú. es un libro muy conocido. Este, pero bueno, la cuestión es que la ciencia avanza. Hay que prestarle atención, hay que buscarse un médico de confianza y confiar. Lo que no se puede hacer es
no tenerle confianza al médico que te atiende. O no te atendés o te buscas un médico al que le tengas confianza. Si no, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. En fin, hoy no tengo conclusiones, la verdad, me cuesta muchísimo, pero es muy interesante y es alentador, es alentador. Al mismo tiempo, lo que sí me pregunto es, tenemos que pensar otro sistema de salud, ¿sí? Porque a como estamos, vamos a tener que empezar a priorizar qué cosas incluyen los seguros médicos o nuevas alternativas de seguros médicos, porque así como estamos con el sistema de obras sociales y con el sistema de hospitales públicos y con el sistema de medicina prepaga, la medicina prepaga está quebrada, las Sí. obras sociales Cambio de sexo gratis, esas son un cosas. barril sin fondo, y los hospitales son simplemente un aguantadero de gente que va a sufrir. Así no camina. Y por otro lado tenés un montón de soluciones que te brinda la ciencia, que te brinda la farmacia, pero que no están al alcance de todo el mundo. Y no es porque sean caros, es simplemente porque estamos organizando mal las cosas. Así que bueno, nada, con esto me despido. Sigo en mis vacaciones. Está muy bien. Bueno, gente, equilibrio, ¿eh? Equilibrio. Esa es la palabra para esto y para todo. Esa es la forma de seguir la vida, siempre con equilibrio. Ni para un lado, en este caso, ni paranoia, ni ignorar, minimizar por completo el asunto. Bueno, gente, gracias por estar ahí hasta ahora. Saludos a Walter, que todavía está de vacaciones. Será hasta la semana que viene y como siempre, chau, chau. Y estamos en las redes sociales, en lacuriosidadlibralgato.com y en YouTube. Les Con pedimos que se Spotify, suscriban. podcast. Spotify, en podcast también, si tienen Bitcoin Cash, nos pueden ahí hacer una donación. Estamos en Spotify y en Anchor también, donde también se pueden suscribir, escucharnos por ahí. Ahora sí.